Saludo a todos. Teniendo en cuenta que estamos en el mes de marzo y en esta fecha se celebra el Día de la Mujer, pero también se celebra el Día del Hombre. Tomando como referencia la fecha del Día de la Mujer, queremos resaltar a la mujer iberoamericana. Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre los aspectos relevantes de la perspectiva de género. Nuestro grupo está integrado por Alex Quiñones, Lenis Carvajal, mi persona, Luis Aguilar, Ana Karina Aguilar y Eider Guzmán. Como les decía anteriormente, la mujer pues ha sido estigmatizada, pero también la mujer ha hecho esfuerzos para hacerse notar dentro de la sociedad como tal. Algo relevante es la participación de María Betsabe Espinal, que fue una hilandera, pero además de ser hilandera, ella fue una de las mujeres pioneras, líderes sindical, pues estuvo dirigiendo una de las huelgas más grandes e importantes en la fábrica de tejidos de vello, que inició el 12 de febrero hasta el 4 de marzo en 1920. Otra mujer importante de resaltar es a Débora Arango, quien fue una acuarelista, y pues ella aprovecha sus pinturas para denunciar la problemática social y la crítica de las clases sociales. En este siglo XXI, el hombre y la mujer tenemos los mismos derechos, puesto que en 1954 es el año donde se le da la oportunidad a la mujer de ejercer el voto popular en Colombia. Esto deja entredicho que las mujeres no nos debemos quedar quietas, sino que debemos continuar hacia la lucha de la equidad y la perspectiva de género. Bueno, hoy nos encontramos resolviendo uno de los interrogantes como el siguiente: ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Hablar de estas construcciones históricas necesariamente nos tenemos que remitir a la prehistoria, en donde la mujer desde esos momentos ha sido sometida por el dominio del hombre, en donde a nivel histórico simplemente era dedicada a las labores de las artesanías, de lo que tiene que ver con la reproducción y algunas actividades menores, o sea, no dándole relevancia. Pasamos a la Edad Media, que es comprendida entre el siglo V y el siglo XV, 1000 años, en donde allí la mujer fue uno de los espacios históricos en donde más ha sufrido. Eso lo demuestra la historia a través de todas las narraciones hechas y de todas las investigaciones, en donde aquellas mujeres que simplemente por el hecho de ser parteras, por el hecho de conocer la anatomía, tener algunos conocimientos de alquimia, eran condenadas y llamadas brujas, las cuales eran condenadas en la hoguera, porque la iglesia precisamente no permitía de que las mujeres tuviesen ese tipo de conocimiento, ni mucho menos pudiesen leer y escribir. Allí simplemente las mujeres que pertenecían a la nobleza eran las que tenían la oportunidad de poder leer y escribir, y no se les permitía muchas cosas, por así decirlo. Seguidamente, en la Edad Moderna, después del siglo XVI, con la culminación de la Edad Media, aparecen ideas mucho más liberales, y aparecen movimientos ideológicos muy importantes que trascendieron en la historia de la humanidad. Movimientos como el enciclopedismo, como la Ilustración, la creación de los Estados-nación, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, que permitieron un cambio de concepción ideológica acerca de todo lo que tiene que ver con unas nuevas ideas de libertad, y donde se proclamara
no solamente la centralización del poder que estaba dado en un monarca, sino que se distribuyera de manera equitativa o se distribuyera en diferentes ramas del poder. Así también empiezan a hacer esas ideas de libertad y de igualdad, lo que más adelante se permitiera abordar la perspectiva de género. Son todos estos antecedentes históricos los que nos conllevan a que el hombre empiece a hablar sobre una igualdad entre el hombre y la mujer, no vista desde el punto de vista de la sexualidad o de la anatomía existente entre el hombre y la mujer, sino unas verdaderas oportunidades y unas concepciones sociales en donde los hombres, donde las mujeres debían tener las mismas oportunidades a nivel social, a nivel político, económico, cultural, en todos los aspectos que entre hombres y mujeres. Hoy hablar de perspectiva de género es precisamente hablar de de los aspectos importantes de la sociedad actual que nos debe conllevar a que se establezca y empecemos a reflexionar lo importante que ha sido la mujer a través de la historia y lo que ella ha aportado en todo ese transcurrir histórico de la sociedad. Y empezar a comprender que la sociedad no se ha hecho o no se ha desarrollado exclusivamente con el aporte del hombre, sino que la mujer ha jugado un papel importante y que está en las mismas condiciones de igualdad que el hombre y que por lo tanto debe tener las mismas oportunidades en esa consecución de derechos que le ha sido tan difícil, pero que en el momento se está luchando por conseguirla. Muchas gracias. Al responder la pregunta ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres y los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? A través de la historia nos podemos dar cuenta en escritos que el hombre era quien tenía la hegemonía, quien tenía el poder en la sociedad, en el hogar, en los aspectos políticos, sociales, culturales de la sociedad. La mujer era vista como la persona que solo podía reproducir. Tenía condiciones, tenía capacidades, muchas capacidades para aportarle a la sociedad, pero esta no era bien vista porque el patriarcado era quien dominaba este punto. Los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización, que garantice una vida digna en todos los aspectos, sin distinción alguna, raza, color, religión, política, condiciones sociales. Entonces, al ver qué son los derechos humanos, quiere decir que aquí debe de haber una igualdad. Debe de tener los mismos derechos tanto los hombres como las mujeres, y es allí donde entra a jugar un papel importante la perspectiva de género, porque son estrategias analíticas y metodológicas que conllevan a la construcción de igualdad y de equidad en ambos sexos. Entonces, en este siglo es donde se empieza la construcción del feminismo, que es más que todo llevar a las esferas sociales, políticas, económicas, la igualdad tanto de hombres como de mujeres, que sí hay avances, sí se puede construir sociedad con mujeres, las mujeres sí pueden dirigir a un país, las mujeres sí son capaces de tener los mismos cargos públicos que tiene un hombre, sí tienen las mismas capacidades, sí pueden aportar a la ciencia. Entonces, más que todo es el derecho que deben de tener ambos, no solo por sus condiciones sociales, sus condiciones físicas o sus condiciones de sexo, sino las capacidades y el derecho que se les otorga a ambos sexos de participar en cualquier esfera de la vida social, de la vida humana. Corto. En respuesta a la pregunta número 3 de cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género, podemos decir que la escuela como agente transformador es la encargada de transmitir saberes, valores, establecer normas de comportamiento, proyectándose hacia un modelo no sexista y ser más democrático, de manera que todas las generaciones sean capaces de enfrentar los retos de esta compleja sociedad con expectativas de igualdad de género. De allí la importancia del personal que hace parte de la escuela como eje fundamental para la construcción de perspectivas de género, desde el rector,
sector, la parte administrativa, coordinadores, docentes, con el fin de que todos caminen juntos en las mismas sendas de igualdad. Es por esto que se hace necesario ofrecer herramientas adecuadas para dicha construcción, implementando políticas educativas apropiadas, como también currículos flexibles, la transversalidad, metodologías didácticas, construcción de identidad y diversidad cultural, principios, valores éticos, que le permitan al educando construir una verdadera equidad de género, rompiendo barreras de prejuicios, exclusiones y libertad de estereotipos entre hombres y mujeres. Y que esto no se refleje desde el punto de vista teórico, sino que se lleve a la práctica, que se vivencie dentro de las instituciones, donde se le brinden oportunidades tanto para hombres como para mujeres y se implemente desde la infancia. Bueno, como hemos visto, la mujer ha vivido un largo proceso en la historia de la humanidad. Hemos recorrido todo un escenario desde la prehistoria, viendo un papel relegado ante el patriarcado. Hemos visto su lucha por reconocer sus derechos, porque la mujer también tiene capacidades, tiene cualidades, tiene potencialidades y tiene esa facultad de contribuir a la construcción de sociedad. Esta lucha ha terminado en el reconocimiento de unos derechos. Sin embargo, han sido derechos que por mucho tiempo han quedado en un reconocimiento de papel, no se han llevado a la práctica. Tal es el caso del reconocimiento de los derechos básicos del hombre, donde se dice que todos somos iguales. Pero miramos que para el caso de Colombia, muchos años después de esta lucha, es que a la mujer solamente se le da la oportunidad de votar. Y allí evidenciamos una gran discrepancia entre ese reconocimiento en papel y lo que es la práctica en la realidad. Y este es uno de los muchos casos que podemos encontrar. Sin embargo, una vez más traemos a memoria el rol que juega la escuela, el rol que juega la institución, que juega la academia, que jugamos nosotros como docentes, que somos agentes activos en la construcción de sociedad. Es nuestro deber formar para crear sociedad, una sociedad integral, una sociedad que no se base en las separaciones de sexos, sino en la aceptación de las capacidades que tienen los otros, sea mujer, sea hombre. Todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas potencialidades para contribuir a esta sociedad. Muchas gracias.